¿Alguna vez han sentido que sus propios pensamientos son hilos invisibles que los atan? Arquitectos silenciosos de su ansiedad y sus limitaciones, se han preguntado si existe una llave, un arcano perdido, que les permita trascender el incesante torbellino mental y reclamar la verdadera soberanía sobre su ser. Acompáñeme en este peregrinaje a las profundidades de la conciencia, donde desenterraremos los principios herméticos de una sabiduría ancestral custodiada por milenios en el corazón del budismo. Lo que estamos a punto de revelar no es una mera técnica, sino una profunda alquimia interior, una gema de conocimiento que ha aguardado en el silencio para ser redescubierta. Prepárense para una revelación que no solo redefinirá su relación con su propia mente, sino que iluminará el sendero hacia una libertad y una paz que creían inalcanzables. Nos adentraremos en los velados misterios de la mente, comprendiendo su naturaleza etérea, tan mutable como las nubes en el cielo, y cómo esa comprensión es el primer paso hacia la liberación de la identificación con el sufrimiento. Desvelaremos cómo la danza efímera de cada pensamiento, su naturaleza impermanente, es la clave para desarmar su poder ilusorio. Comprenderán que no son la tormenta, sino el cielo inmenso e impasible donde la tormenta se manifiesta y se disuelve. Exploraremos la quietud magnética de la atención plena, el arte sutil de la no identification, y la potencia transformadora del desapego, pilares que sostienen el verdadero dominio de nuestro universo interno. Descubrirán el eco de verdades ancestrales que resonarán en su propia experiencia, guiándolos a través del laberinto de la mente hasta su centro inmutable en sí. La resonancia de estas palabras despierta en ustedes la sed por lo auténtico, el anhelo por el despertar. Entonces, este es su portal. Unan sus energías a la nuestra, manifiesten su aprecio con un me gusta. Compartan esta luz con aquellos que también la buscan y, sobre todo, suscríbanse a este santuario de conocimiento, porque cada suscriptor es un alma más que se une a esta travesía cósmica, a este camino hacia la maestría del pensamiento. Su odisea hacia la iluminación comienza ahora. Nos hemos sumergido en las profundidades de la mente, pero ahora es el momento de desvelar su naturaleza más escurridiza, su impermanencia intrínseca. Los pensamientos, las emociones, las sensaciones, no son entidades fijas, sino corrientes fluidas, como nubes que atraviesan el vasto cielo o las olas que incesantemente modelan la orilla del mar. Esta verdad, custodiada por los antiguos maestros en textos como el Pali Canon bajo el término Anicca, es la primera y más crucial revelación. Anicca en su esencia nos susurra que todo lo que surge, inexorablemente, hadu dissolvers. Comprender este flujo incesante no es un mero concepto intelectual, sino la llave maestra que desactiva el mecanismo del apego, la raíz de todo sufrimiento. Es el primer vislumbre de la liberación en la Mayo-ere. Parte de la humanidad se aferra a la ilusión de que sus pensamientos, juicios y recuerdos son entidades fijas. Esta identificación con lo transitorio es la verdadera cadena de sufrimiento. Las antiguas tradiciones védicas hablaban de manas como la mente pensante. En contraste con Buddhi, la inteligencia superior, reconociendo la naturaleza volátil de la primera, nos creemos la tormenta, en lugar de reconocer que somos el vasto e inmutable firmamento donde se manifiesta, crece y disipa. La mente, en su continua mutación, es un reflejo del fluir cósmico, una danza infinita de creación y disolución que, observada sin apego, revela la inmensidad de nuestra propia conciencia. La estabilidad reside en la aceptación del cambio. ¿Cómo operan estos pensamientos, estas formaciones energéticas, en nuestro santuario interior? No surgen de la nada ni se anclan eternamente. Son como burbujas en la superficie de un vasto océano, emergiendo y estallando. Los hermetistas, en sus tablillas ocultas, hablaban del todo está en flujo, una vibración constante que se manifiesta en innumerables formas, y la mente no es una excepción. Observar un pensamiento sin aferrarse a él, sin juzgarlo ni identificarse, es el arte supremo de la alquimia interior. Es transformar el plomo de la reactividad mental en el oro puro de la conciencia serena. Al reconocer que el pensamiento es solo un huésped temporal en la posada de nuestra conciencia, le despojamos de su poder ilusorio para perturbarnos. Esta verdad sobre la impermanencia no es nueva. Resuena a través de la historia, a menudo velada o mal interpretada. Heráclito, el oscuro filósofo griego, sentenció panta rhai, todo fluye, máxima que aplicaba no solo al río en que no podíamos bañarnos dos veces, sino a la esencia misma de nuestra existencia, incluyendo la mente. En ciertas Upanishads, antiguos textos hindúes, se distingue entre el Atman, el ser inmutable, y el Manas, la mente que cambia, una separación que el tiempo diluyó en la creencia en un ego fijo. Estos saberes, esotéricos por su naturaleza, siempre señalaron el camino hacia desmantelar la ilusión de un yo estático y la libertad mental
Reconocer la impermanencia de la mente es el primer paso hacia una libertad que desafía toda descripción. No es una renuncia, sino una expansión. No es una pérdida, sino un hallazgo del verdadero ser anal. Desidentificarnos de la corriente de pensamientos. Nos anclamos en la conciencia que observa, en el espacio inmutable donde todo surge y se disuelve. Esta alquimia interior transforma la preocupación en paz, el apego en libertad. Pero esta revelación, aunque profunda, es solo el umbral de una comprensión aún más vasta, porque si la mente es transitoria, ¿qué es aquello que percibe su transitoriedad? ¿Qué es este observador silencioso, inalterable, que permanece mientras las nubes de pensamiento se dispersan? Esa pregunta, el eco de la conciencia primordial, nos lleva al umbral de la atención plena o mindfulness. Es la llave maestra que nos permite discernir la danza efímera de la mente sin quedar atrapados. Al aprender a fijar nuestra atención, no en el contenido de los pensamientos, sino en el acto de pensar, comenzamos a desvelar la naturaleza del observador silencioso. La pura conciencia más allá del torbellino mental en la esencia, radica en anclarse en el presente. Para ello, nada tan constante como la respiración, como una boya en un océano tumultuoso, nos conecta al aquí y ahora. No se trata de controlar la mente, sino de observarla con curiosidad benigna, sin juzgar, sin aferrarse ni rechazar. Los pensamientos son como nubes que cruzan el cielo. El practicante se convierte en el cielo mismo vasto y immutable, que los contiene sin ser afectado. Este desapego es el primer milagro en Esta metodología no es una invención moderna, sino un redescubrimiento. Dice, sus raíces se hunden en tradiciones como el vipassana budista, la visión penetrante, que por milenios ha enseñado a observar los fenómenos mentales con claridad desapasionada para disolver la ignorancia. Los estoicos, con un enfoque más discursivo, abogaban por la indiferencia ante las pasiones y la observación racional de la psique. Estas corrientes esotéricas comprendieron que la verdadera libertad nace de la autopercepción sin distorsión, liberando al ser de sus prisiones mentales. En la práctica sostenida de la atención plena es la verdadera alquimia interior. La relación con la mente, pasando de ser un esclavo a un observador sereno. Cuando la conciencia se ancla en el presente, cada pensamiento y emoción, lejos de ser un dictador, se convierte en un mero visitante transitorio, revelando su naturaleza vacía de solidez inherente. Esta desidentificación gradual forja un espacio de paz inquebrantable, una quietud que permea el caos. Es el discernimiento puro que disuelve el plomo de la aflicción en la luz de la comprensión. Entonces, ¿qué es este observador, este espacio de conciencia que se manifiesta al aquietar la mente? No es un pensamiento ni una emoción. Es lo que los percibe. Es aquello que permanece cuando todo lo demás se disuelve en la conciencia pura. El testigo inmutable de la experiencia, el sustrato de nuestra existencia. Su naturaleza es expansiva, sin forma, idéntica a lo que los místicos llamaron el vacío, el uno o el Brahman. Pero, si esta conciencia es la esencia, como ir más allá de la mera observación y sumergirnos en su ilimitada vastedad, trascendiendo el rol de testigo, para convertirnos en la totalidad misma, para ir más allá de la mera observación y fundirnos con la totalidad. Se requiere una alquimia inversa del ser a no hacer algo, sino deshacer las identificaciones que nos aprisionan. El Vedanta Advaita, con su enseñanza del neti neti, ni esto ni aquello, nos instruye a una negación progresiva de toda identidad falsa. Ni el cuerpo, ni las emociones, ni los pensamientos, nada de lo fenoménico, es nuestra verdadera identidad. Este despojamiento no es aniquilación, sino la revelación de lo que siempre hemos sido, oculto bajo capas de condicionamiento. Al observar el flujo mental y declarar este pensamiento no soy yo, disolvemos la quimera del ego. En esa no identificación, emerge la conciencia pura. En este proceso de desidentificación, devela que el yo personal es una construcción efímera. Como enseñaban los maestros budistas en textos como el Visuddhimagga, el ego es una ilusión, una colección de agregados khandiyas sin núcleo. Sin un yo al que aferrarse, la mente pierde su poder tiránico, volviéndose un instrumento. La práctica de ver los pensamientos como nubes pasajeras, sin darles solidez ontológica, desintegra la fortaleza de la personalidad condicionada. Así, se abre paso a una libertad que no depende de circunstancias externas, anclada en la comprensión de nuestra naturaleza intrínseca, Veshadu Oto existencia inherente. Cuando las cadenas de la identidad se disuelven, se experimenta una liberación que trasciende toda comprensión racional. Es lo que los gnósticos denominaban la gnosis, el conocimiento directo de la divinidad interior al despojarse de las ilusiones. No somos el pensador, sino el espacio en el que los pensamientos surgen y se disuelven. La quietud resultante no es un vacío estéril, sino una plenitud vibrante, la resonancia de nuestra conexión con el todo cósmico. La percepción
se agudiza. La compasión florece sin esfuerzo, y la acción surge desde una sabiduría intuitiva, no desde la reacción egoica y condicionada. En diversos relatos históricos y textos velados aluden a esta transformación radical. El místico persa Rumi, por ejemplo, hablaba de morir antes de morir en la aniquilación del ego para alcanzar la unión con lo divino. Sus poemas, más allá de su belleza, son manuales para esta alquimia del alma. Otro ejemplo se encuentra en los Upanishads, textos esotéricos de la India, donde se declara Ejem Brahmasmi, yo soy Brahman, una afirmación que solo puede ser comprendida plenamente al desidentificarse de lo fenoménico. Estas no son meras palabras, sino ecos de experiencias cumbres, guías para el buscador que se atreve a despojarse de todo lo conocido, abrazando lo ignoto para conocerse verdaderamente, a la verdadera alquimia interior. Entonces, no busca transformar un material en otro, sino que revela nuestra naturaleza intrínseca, inmutable, liberándola de superposiciones ilusorias. El desapego y la no identification son las claves maestras para desmantelar la cárcel de la mente y fusionarse con la conciencia universal. Este viaje no tiene fin, es una espiral de profundización constante. Si la disolución de la identidad superficial nos revela la vastedad de la conciencia pura, ¿qué misterios aguardan a aquel que se atreve a ir más allá, a trascender incluso la noción de ser el observador, para devenir la fuente misma de toda manifestación? Para emprender tal viaje, para adentrarse en la esencia misma de la existencia y devenir la fuente de manifestación, no basta con una mera intuición fugaz. Se requiere una mente finamente templada, una conciencia robusta y flexible. Es aquí donde la meditación diaria emerge no solo como una práctica espiritual, sino como el más formidable de los gimnasios para la mente, un recinto sagrado, donde forjamos las facultades internas necesarias para desvelar lo incognoscible. No es an escape, sino un entrenamiento riguroso para la batalla de la verdad contra la ilusión, un arte milenario para pulir el espejo del alma dentro de este gimnasio. Hallamos dos disciplinas primordiales, dos senderos complementarios que, a fusioners, trazan la senda hacia la visión total. El primero es samatha, la meditación de la calma y la tranquilidad. Su propósito es aquietar las turbulencias de la mente, esas olas incesantes de pensamientos y emociones que distorsionan nuestra percepción. Textos budistas antiguos, como el Visuddhimagga, describen con precisión cómo alcanzar la concentración unilateral, o Ikogata, fundamental para estabilizar la atención. Es como silenciar el eco ensordecedor en un pozo para escuchar el sutil murmullo del agua pura, preparando el terreno una vez que la mente se ha vuelto un lago sereno, libre de la agitación. Se abre la puerta a la segunda disciplina vipassana, la meditación de la visión profunda. Esta práctica trasciende la mera calma, invitando a una observación desapasionada y directa de la naturaleza impermanente, insatisfactoria y no egoica de los fenómenos. No se trata de creer en dogmas, sino de experimentar la realidad tal como es, momento a momento, despojándola de proyecciones y condicionamiento. Es la espada que corta el velo de la ignorancia, revelando las verdades universales que subyacen a toda existencia. Descritas en sutras como el Satipatthana Sutta, la sinergia de Samatha y Vipassana no es una invención moderna, es la esencia de prácticas contemplativas que han nutrido a místicos y sabios a lo largo de los eones, desde los yogis de los Himalayas hasta los sufíes y los filósofos estoicos. La búsqueda de la quietud mental y la visión clara ha sido la llave maestra para desvelar los secretos del cosmos y del alma. Estos textos prohibidos a los que aludo no son meros tomos, sino estados de conciencia a los que solo se accede cuando la mente ha sido entrenada para percibir más allá de lo evidente, para leer los símbolos ocultos en el tejido mismo de la existencia. Este entrenamiento diario, este gimnasio incansable de la conciencia, no es un fin en sí mismo, sino la preparación para una alquimia aún más profunda, para la disolución final de toda frontera. Si Samatha nos brinda la lupa y Vipassana el ojo que ve, ¿qué ocurre cuando el observador se funde con lo observado? Cuando la mente entrenada deja de ser un instrumento para convertirse en el vasto lienzo donde la creación se despliega. Nivel de realidad se revela cuando la percepción trasciende no solo lo ilusorio, sino también la noción misma de percepción, abriendo el portal a la fuente inagotable de toda manifestación. Este es el umbral que el verdadero buscador se atreve a cruzar. Desde la trascendencia de la percepción, emerge un poder supremo en la no reacción, no is inaction, sino la deliberada decisión de no tomar para sí lo que no le pertenece. Imaginen un escudo etéreo, una membrana de conciencia que decide, que penetra y que rebota. Esta es la esencia de la soberanía interior, el arte de la discriminación sutil, que nos lleva al corazón de una verdad ancestral, tan elusiva como fundamental. Somos, en esencia,
los guardianes inquebrantables de nuestro propio santuario psíquico. Una revelación que el velo de la rutina a menudo ocultan. Esta verdad se ilustra vívidamente en la ancestral historia del Buda Gautama. Un día, mientras impartía sus enseñanzas a sus discípulos, un hombre, consumido por la ira y el resentimiento, se acercó y comenzó a proferir los más viles insultos. Su voz era un torrente de veneno verbal. Sus palabras, proyectiles cargados. Sin embargo, el bienaventurado permaneció absolutamente inmutable. Su rostro sereno, sus ojos, pozos de calma infinita. Los discípulos se tensaron, esperando una respuesta, pero solo encontraron una profunda quietud en su maestro, aun cuando el hombre, exhausto y sin obtener reacción alguna, finalmente se calló. El Buda rompió el silencio con una pregunta simple, pero devastadora. Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece ese regalo? El hombre, confundido, respondió: a quien lo ofreció, por supuesto. A lo que el Buda replicó con una verdad que resonaría a través de los milenios entonces. Si yo no acepto tus insultos, ¿a quién pertenecen? Esta parábola, presente en textos pali como el Dhammapada, revela que la negatividad es una ofrenda energética en lo que el Buda nos legó. No es una lección de pasividad, sino de alquimia interior. Es el conocimiento arcano de que las emociones proyectadas, los juicios ajenos, los intentos de desestabilización, son entidades energéticas que solo adquieren fuerza si les concedemos entrada a nuestro campo vibratorio. Al negarnos a recibir ese regalo tóxico, lo devolvemos a su remitente, despojándolo de su poder. Se disuelven, convertidos en vapor, por la invulnerabilidad de nuestra conciencia. Es la defensa definitiva del espíritu, un principio hermético de autoprotección. En este acto de no reacción no es pasividad, sino una elección consciente de soberanía. Es la revelación de nuestra verdadera naturaleza como creadores, no víctimas de las circunstancias. Al dominar esta alquimia de la atención, nos convertimos en el imperturbable centro de nuestra propia esfera de existencia, anojo, en medio. Pero, ¿qué sucede cuando la quietud interior es tan profunda que se irradia hacia afuera? Cuando la no reacción se convierte en la fuerza transformadora que altera el tejido mismo de la realidad. Esa es la siguiente fase de nuestro viaje. Un misterio que aguarda ser desvelado. En la quietud interior que anhelamos, no es un estado estático, sino una danza dinámica con el presente, accesible a través de la herramienta más elemental y profunda, nuestra propia respiración consciente. Piensen en ella no como un mero acto biológico, sino como el puente áureo que une el caos externo con la calma del ser. En los textos védicos, se nos enseña que el prana, la energía vital universal, fluye a través de cada inhalación, y que al controlarlo, controlamos el navío de nuestra conciencia. Es la llave maestra para la soberanía del espíritu en la vorágine cotidiana cuando la tormenta emocional arrecia, ya sea por el estrés lacerante de un plazo inminente o la ira incandescente de una ofensa. La respiración consciente emerge como el ancla salvadora. Al tomar unas pocas respiraciones profundas, lentas y deliberadas, estamos, en esencia, interrumpiendo un patrón neuronal reactivo. Es un acto deliberado de desengancharse del torbellino. Cada exhalación se convierte en un suspiro que libera la tensión acumulada, una pequeña muerte de lo que nos oprime, abriendo un vacío sagrado, donde la claridad puede florecer. Es la alquimia del aire en serenidad, en el fragor de una discusión, cuando las palabras punzantes amenazan con desbordarse, o ante la noticia que sacude nuestro fundamento. La pausa de la respiración consciente se convierte en un acto de sabiduría ancestral. Los maestros Zen, al igual que los filósofos estoicos, comprendieron que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Ese espacio no es un vacío, sino un santuario forjado por la atención plena a la respiración. En ese instante de suspensión, la mente tiene la oportunidad de discernir, de elegir no reaccionar impulsivamente, sino de responder desde un lugar de calma, de auténtica fuerza interior, no de debilidad. Lo que parece una técnica tan simple, es en realidad un poderoso conjuro para reclamar nuestra soberanía. Al enfocar la atención en el ritmo del aliento, retiramos la energía de los pensamientos obsesivos y las emociones turbulentas, despollándolos de su poder de manipulación. Es como el mago que, al centrarse en su propio corazón, disuelve el hechizo del caos externo. En antiguos tratados herméticos, se aludía a la respiración como el vehículo de la voluntad divina. La fuerza Q permite al individuo moldear su propio universo interno, convirtiendo el pánico en propósito y la confusión en conciencia. Es una verdadera reconfiguración energética así. La respiración consciente no es solo una técnica de manejo del estrés, es una práctica fundamental de autotransformación. Cada respiración profunda es una declaración de intenciones, un anclaje al presente que nos permite trascender el yo reactivo
y acceder a una sabiduría más elevada. Es el primer peldaño en la escalera que nos lleva a desentrañar los misterios de la conciencia y la creación. Pero, ¿qué sucede cuando esta quietud cultivada, esta serenidad interior, comienza a resonar más allá de los confines de nuestro propio ser, afectando el tejido mismo de la realidad que nos rodea? Este es el umbral que ahora exploraremos. La quietud cultivada por el aliento, ahora nos volvemos hacia su extensión natural, el arte de la monodirección. Si la respiración nos ancla al instante, el enfoque singular nos permite habitarlo plenamente, como el alquimista que concentra su fuego en una sola vasija para transmutar el plomo en oro. Los maestros Zen, los antiguos artesanos, los místicos de todas las épocas, comprendieron que el verdadero poder no reside en la dispersión, sino en la convergencia total de la energía mental sobre un único punto, una única tarea. ESTEs, el sendero del verdadero dominio. La sociedad moderna, en su delirio de eficiencia, nos ha engañado con el mito de la multitarea. Esta práctica, lejos de expandir nuestras capacidades, las fragmenta en 1000 pedazos, dispersando nuestra esencia, como arena en el viento. Es la antítesis de la alquimia interior, donde la energía se disipa en lugar de concentrarse. Nuestros ancestros lo sabían. Los chamanes alertaban sobre la Menchi Jivijidadu como una puerta a la vulnerabilidad, a la pérdida del espíritu, pues el alma se fatiga persiguiendo innumerables sombras en lugar de aferrarse a la luz de una única intención. Al abrazar el monotasking, no solo optimizamos la eficacia, sino que restauramos un profundo estado de paz y coherencia interna. Es la diferencia entre un río que se desborda en 100 arroyos y un caudaloso torrente que labra su propio camino con inquebrantable fuerza. Esta disciplina de la atención es una forma de meditación activa, una alquimia del presente que transforma la fatiga mental en energía revitalizante y enfocada. Permite que la mente, libre de distracciones, se sumerja por completo en la actividad, revelando sus detalles y su verdadera esencia. Los herméticos, en sus textos crípticos, no hablaban de gestión del tiempo, sino de gestión de la atención. Revelaban que el universo responde a la concentración de la intención. Ciertos antiguos manuscritos, como los fragmentos de Thoth hallados en Alejandría, cuya autenticidad aún debaten los académicos, describen cómo la sanación y la manifestación se logran no por la fuerza, sino mediante una atención indivisa, un ojo único sobre el propósito, que permite a la energía cósmica fluir sin impedimentos, amplificando la voluntad hasta hacerla tangible. Esta entrega total a la tarea presente no es una mera técnica, es un acto de soberanía espiritual, es elegir dónde anclar la conciencia, negándose a ser arrastrados por la marea de la distracción. Al concentrar nuestra luz interna en un solo punto, creamos un vórtice energético que no solo refina nuestra habilidad, sino que altera la vibración del entorno, atrayendo resultados inalcanzables. Es una sintonización con el ritmo del cosmos, donde la creación surge de la unidad. Pero, ¿cómo podemos extender esta maestría del enfoque singular más allá de la tarea individual, aplicándola para modelar el destino de comunidades enteras? Este es el siguiente misterio a desvelar. La travesía hacia la maestría del ser no reside solo en el dominio del enfoque, sino en la alquimia interna de la percepción. Aquí, la práctica de la gratitud se erige como una llave maestra, no como un mero sentimiento efímero, sino como una disciplina consciente que redirige el caudal de la mente. Es un giro deliberado del ojo interno, de la escasez a la abundancia, transformando la sombra de lo que falta en la luz resplandeciente de lo que ya se posee. Esta es la transmutación primordial al convertir la queja, ese veneno sutil que corroe el espíritu, en el néctar dorado del reconocimiento. Para los antiguos, la gratitud era una forma de resonancia, una sintonización con las corrientes vitales del cosmos. No era una simple emoción, sino un estado del ser que alteraba la vibración individual. Ciertas escuelas esotéricas de Egipto, cuyas enseñanzas rara vez trascendieron sus círculos sellados, hablaban de el flujo de Mot, la verdad, el equilibrio, la justicia, como una corriente universal que solo podía ser captada por un corazón agradecido. Creían que la queja creaba grietas en el alma, por donde la energía vital se escapaba, mientras que la gratitud sellaba estas fugas, fortificando el espíritu y alineándolo con la abundancia inherente del universo. Consideremos lo opuesto, la queja incesante, aquella voz interna que magnifica la carencia, la frustración, el vacío. Este hábito, a menudo inconsciente, no es solo una molestia superficial, es una programación que drena la fuerza vital y distorsiona la realidad. Hay relatos en los textos apócrifos de los esenios, los pergaminos del lamento, que describen cómo comunidades enteras cayeron en la desolación, no por ataque externo, sino por la proliferación de la amargura y la ingratitud en sus corazones.
La queja es una declaración vibratoria al universo de que no somos dignos, de que siempre falta algo. Sellando así el portal a la plenitud al cultivar la gratitud diariamente es, entonces, un acto de soberanía espiritual. Es elegir, conscientemente, la vibración en la que deseamos habitar. No se trata de ignorar los desafíos, sino de reinterpretar el mapa de nuestra realidad, al identificar y agradecer incluso por los detalles más pequeños, el aliento, el techo, la luz del sol, estamos, en esencia, reescribiendo los algoritmos de nuestra percepción. Esta práctica es la verdadera alquimia interior al transformar el plomo de la insatisfacción en el oro de la realización, abriendo caminos neurológicos hacia la dicha y la prosperidad que antes parecían velados en la gratitud, en su esencia más profunda. Es el reconocimiento de la interconexión con todo lo que existe y ha existido. Es el eco de una sabiduría ancestral que comprende que cada aliento, cada experiencia, es un regalo y una oportunidad. Pero si la gratitud nos permite armonizar con la sinfonía presente y atraer lo venidero, que otros misterios aguardan. A quienes logran expandir esta conciencia de apreciación más allá de lo tangible, adentrándose en los velos de aquello que aún no ha sido revelado. ¿Cómo influye esta práctica en la revelación de los arcanos mayores del destino? La respuesta a la pregunta de cómo desvelar los arcanos mayores del destino yace más allá de lo visible, en un reino que solo el silencio puede abrir en sí. La gratitud nos sintoniza con la armonía presente del cosmos. El aquietamiento de la mente es el portal hacia su sinfonía más profunda, aquella que resuena desde el origen mismo de la existencia. En los antiguos manuscritos herméticos, velados a los ojos profanos por siglos, se susurraba que el conocimiento verdadero no se busca en el estruendo del mundo, sino en la calma interior, donde el ego se disuelve y la voz del universo se hace audible. Este no es un silencio de ausencia, sino de presencia. El silencio al que me refiero no es meramente la cesación del sonido externo, es la alquimia del oído interno, la capacidad de acallar el incesante torbellino de pensamientos, juicios y expectativas que nublan nuestra percepción. Los maestros de los tiempos antiguos, desde los monjes ascetas del Himalaya hasta los filósofos presocráticos que meditaban en las cuevas, comprendieron que solo en esa quietud profunda, el alma puede despojarse de sus velos y mirar con claridad. Es en ese vacío aparente donde florece la intuición, donde las piezas dispersas de la realidad comienzan a formar un mosaico coherente, revelando patrones que el ruido diurno jamás permitiría discernir en un mundo ruidoso, donde la cacofonía de la información y las exigencias externas compiten sin tregua por nuestra atención. Dedicar tiempo al silencio y la introspección no es un lujo, sino una necesidad vital. Las ciudades modernas, con su constante murmullo de máquinas, voces y estímulos digitales, han erosionado nuestra capacidad inherente para la quietud, creando una sordera espiritual que nos impide escuchar los susurros de nuestra propia verdad y la de los demás. Esta distracción perpetua nos condena a una existencia superficial, ajenos a las corrientes profundas que subyacen a la realidad tangible. Narran los relatos esotéricos de la Orden del Crisol, una fraternidad olvidada que se reunía en los desiertos remotos. Como sus iniciados pasaban semanas en completo aislamiento, sumergidos en el silencio absoluto. Su propósito no era castigarse, sino agudizar sus sentidos internos hasta el punto de la clarividencia. Se dice que en la quietud de la noche, bajo el manto estelar, el velo entre los mundos se adelgazaba, permitiéndoles percibir las vibraciones sutiles de la conciencia cósmica y acceder a verdades que trascienden la lógica lineal. Este proceso transformaba su alquimia interior, forjando mentes capaces de moldear la realidad a través de la intención pura. Así, el silencio se convierte en el crisol donde la mente se calma y reorganiza, permitiéndonos escuchar con más claridad tanto a nosotros mismos como a los demás, e incluso a la voz silenciosa del universo. Es el espacio donde las palabras pierden su poder limitante y la comunicación se eleva a un plano vibracional, pero no es suficiente con acallar el exterior. La verdadera maestría reside en silenciar el eco interno del pasado y la anticipación del futuro, dejando solo la conciencia pura del ahora. Y una vez que hemos aprendido a escuchar en este profundo nivel de quietud, ¿qué otros secretos aguardan, velados por el clamor de lo que creemos conocer, que se revelará cuando la mente, purificada por el silencio, se atreva a explorar las frecuencias del no pensamiento? El silencio, entonces, no es un mero vacío, sino la plenitud de todas las posibilidades. El crisol primigenio donde la verdad cósmica graba sus revelaciones más profundas. Al atrevernos a despojarnos del ruido incesante, no solo el externo, sino el murmullo persistente de nuestra propia construcción mental, descubrimos que somos mucho más vastos de lo que jamás imaginamos. La iluminación, mis queridos buscadores, no es un destino distante al que llegar.
sino el reconocimiento de lo que siempre ha residido en el santuario de nuestro ser. Este viaje por el sendero del silencio es una invitación a la alquimia del alma, donde la conciencia se purifica y expande, revelando la intrincada red de la existencia y nuestro lugar inalienable, sagrado. Dentro de ella, ahora que hemos vislumbrado la inconmensurable profundidad del silencio, me atrevo a preguntarles, ¿cuál ha sido el secreto más profundo que el silencio les ha revelado en su propia vida? ¿Ese instante de claridad que trascendió las palabras? Compartan su sabiduría en los comentarios, pues cada testimonio es una hebra dorada en el tapiz colectivo del despertar en sí. Este vislumbre de la verdad ha resonado en lo más hondo de su ser, y si sienten el llamado ineludible a desvelar más misterios junto a nosotros, les insto a unirse a esta hermandad de exploradores de lo oculto. Suscríbanse a este canal para no perderse ninguna de nuestras expediciones hacia lo desconocido, y compartan este conocimiento con aquellos corazones que anhelan la luz en la penumbra. Su apoyo es el combustible que enciende este faro de sabiduría en el vasto océano de la ignorancia, y para aquellos listos para el siguiente paso en este sendero de iluminación, o para desentrañar un nuevo enigma ancestral, los invito a trascender hacia nuestro próximo encuentro, donde exploraremos los arcanos de la conciencia onírica y su conexión con los reinos superiores. Permanezcan conectados con la fuente, pues el viaje hacia la verdad apenas comienza.